Bienvenidos a los retos de Python. Estamos en el reto 74 que se titula Área de la figura. Dice así: escriba una función que acepte base, altura y forma, y la forma puede ser triángulo o paralelogramo, como entrada, y calcule el área de esa figura. La base y la altura pueden ser números que contengan decimales. El área de un triángulo es base por altura partido por 2 y el área de un paralelogramo es base por altura. Y ahí nos dan varios ejemplos y te dice que observe que triángulo lleva tilde y que para cualquier otra figura que no sea un triángulo o un paralelogramo, la función retornará none. Que como vemos aquí, si le metes una elipse, el resultado tiene que ser none. Muy bien, pues nos vamos a Google Colab y vamos a hacer nuestra función. Tenemos aquí el pass, que lo vamos a quitar, y vamos a meter un if, un condicional, que diga que si la figura, y le vamos a poner lower, para evitar el tema de mayúsculas minúsculas, así lo pasamos todo en minúsculas, y no hay problemas, es igual a triángulo, con su acento, dos puntos. Entonces lo que retornamos es la formulilla que es base por altura partido por 2. Base por altura partido por 2. El if, y en caso de que la figura lower pasada a minúsculas sea igual a un paralelogramo, dos puntos, en ese caso retornamos la fórmula que es simplemente base por altura. En caso contrario, else, lo que se retorna es simplemente none, que es un tipo de datos que ya está preestablecido, que significa que no hay dato. Vamos a ejecutar esto, damos aquí los permisos, probamos los casos y vemos que efectivamente nos está saliendo el cálculo y el último es none. Muy bien, vamos a hacerlo de otra forma. Este sería el que podríamos llamar método 1, vamos a ponerlo aquí. Y vamos a indicar que esto ha sido con un condicional if. Vamos a hacer ahora un método 2 que es usando un diccionario. En esta ocasión, como tenemos ya el código preparado, lo hemos copiado y lo vamos a pegar aquí y vamos a analizar este código. Esto es con un diccionario y con get para obtener el valor del diccionario. Nos dan los parámetros que son 3, que son base, altura y forma. Y creamos un diccionario que tenemos por aquí, donde si es un triángulo, lo que vamos a hacer es, con esos dos puntitos, meterle aquí la fórmula. Y la fórmula se la vamos a dar en formato de función lambda. Si es un paralelogramo, también vamos a dar ahí la formulita con sus dos puntitos y también con formato lambda. Las funciones lambda son unas funciones que te permiten crear lo que se llaman funciones anónimas, o en Python se las llama funciones lambda, que son para crear funciones muy rápidas, donde metes aquí los parámetros, en este caso hay dos, b y h, base y altura, luego pones dos puntitos y aquí pones directamente ya el resultado, sin poner ni siquiera la palabra return. Y el resultado es el cálculo de base por altura partido por 2 en el caso del triángulo. Luego, como es un diccionario, pones la coma para separar al siguiente. En esta función lambda haces exactamente lo mismo. Pones aquí los parámetros, pones aquí los dos puntitos y pones aquí la fórmula que sea. En este caso, base por altura. Cierras con la llave el diccionario, aquí la has abierto y ya tienes el diccionario completo. La ventaja de un diccionario frente al método anterior a base de if es que meter aquí nuevos elementos es más sencillo, porque simplemente tienes que ir metiendo más líneas ahí del diccionario y lo puedes ampliar.
Una vez que ya tenemos el diccionario que hemos llamado fórmulas, que lo que hace es asociar cada tipo de forma geométrica con la formulilla necesaria para calcular el área, lo que vamos a hacer es, nos vamos a meter aquí y vamos a crear una variable que se llama precisamente área, que lo que hace es llamar al diccionario fórmulas y con get obtener lo que nosotros le digamos. ¿Y qué le vamos a decir? Pues que dada una forma, por ejemplo un triángulo, lo pase primero a minúsculas con lower y luego aquí se venga a buscar lo que le hemos dicho, en este caso el triángulo, y me retorne la formulilla. Como sabemos, en los diccionarios todo se almacena en parejas de clave-valor. En este caso, la clave sería el triángulo y el valor es la formulilla del área del triángulo, que es esa función lambda. Una vez que ya has hecho esto, lo que vas a obtener es, en la variable área, la fórmula que te permite calcular el triángulo o el objeto geométrico que le hayas puesto. Y ahora ya te metes en un condicional que le dices que si área, dos puntos, y como vemos área no se iguala a nada. Esto es, si está vacío área, si no hay nada, va a retornar none. Y en caso de que tenga algo, lo que haces es retornar precisamente esta llamada. ¿Y esta llamada qué es? Pues una llamada a la función área, que en el caso del triángulo será la función lambda correspondiente al triángulo, donde le pasas la base y le pasas la altura. Si la figura geométrica fuera el paralelogramo, pues la función área sería justamente la del paralelogramo. Sería esta de aquí, la que le estarías pasando. Un comentario respecto al nombre de las variables. Los parámetros que estoy recogiendo aquí son base y altura, que son precisamente estos que estoy utilizando aquí, que como vemos difieren de b y h que se utilizan aquí en las funciones lambda. Esto no debe preocuparnos porque en realidad está funcionando bien. Nosotros aquí le pasamos base y altura, aquí invocamos esa base y esa altura. Esto lo que hace es llamar a la función área, que estará recogiendo la función lambda que sea. Supongamos que es la del triángulo, pues estará apoyándose en esta función. Lo que hará es tomar como primer parámetro b, que se corresponderá con el primer parámetro de aquí, que es base. Como segundo parámetro recogerá h, que se corresponderá con el segundo parámetro de aquí, que es altura. Por lo tanto, están relacionados por el orden primero con primero, segundo con segundo. Muy bien, pues ya hemos visto el método 2, que es con un diccionario y con get. Y ahora vamos a ver una pequeña variante de este método, que sería el método 3, que también es con un diccionario, pero en este caso no vamos a utilizar get, sino que vamos a obtener la formulilla, el dato que nos interesa, de otra forma. También copio y pego aquí el código y ahora lo analizamos. Este es con un diccionario y sin get. Bueno, pues el funcionamiento es análogo al anterior y ahora podemos ver bien la diferencia entre el método 2 y el método 3. En el método 2 tenemos aquí la formulilla y luego aquí tenemos el return, que llama a esa función y usa los parámetros que le hemos pasado. En cambio aquí no se calcula la variable área, sino que directamente te metes aquí en este condicional que le dices que si la forma pasada a minúsculas con lower está dentro de las fórmulas, pues vas a retornar esto de aquí. Y en caso contrario, pues es, por ejemplo, el caso de la elipse, que no lo va a encontrar en el diccionario y retornará none. En caso de que retorne esta fórmula, vamos a ver lo que hace. Lo que hace es irse a fórmulas, que es el diccionario, que se llama así, se llama fórmulas, y entre corchetes lo que hago es que le voy a pasar la forma, pero en minúsculas. Si es un triángulo, pues le estoy pasando que me busque la fórmula del triángulo. Con lo cual, él lo que haría es irse aquí, detectar que es el triángulo, este sería la clave, y como valor me devolvería la formulilla.
Y esto luego lo que hago es pasarle aquí los parámetros de base y altura que se van a corresponder con este b, que es el primer parámetro, y con este h, que es el segundo parámetro. Esto calcularía el área con la fórmula lambda y me retornaría directamente el cálculo. Bueno, pues vamos a ver si esto está funcionando bien. Voy a ejecutarlo. Voy a probar los casos de uso. Y veo que efectivamente nos está funcionando. Muy bien, pues ya hemos visto el reto 74 y con ello nos despedimos. Un saludo.